Muy bien, ahora vamos con la parte final de Sócrates que tiene que ver con la condena que sufrió Sócrates al final de su vida y que terminaría con ella. Bien, Sócrates había propuesto un objetivo principal en su vida: guiar a los ciudadanos atenienses hacia la sabiduría, haciendo que reconocieran su ignorancia y que, por ende, se abrieran a la posibilidad del conocimiento. Es por ello que solía dialogar y discutir con sabios de cualquier parte, ya sean atenienses o extranjeros, como era el caso de los sofistas. A través de la mayéutica, Sócrates discutía con estos sabios qué era la virtud, qué era la belleza, qué era la justicia, qué era la verdad, y siempre terminaba demostrándoles su ignorancia, o sea, su carencia de conocimiento acerca de determinados temas. Y esto le ganó muchos adeptos, muchos discípulos que quisieron aprender ese modo tan elocuente de refutar ideas, pero también le ganó muchos enemigos dentro de la ciudad, dentro de Atenas, ¿no? Muchos personajes de la ciudad empezaron a ver a Sócrates como un ser molesto y antipático, que se la pasaba criticando y cuestionando a los demás y que rara vez brindaba soluciones a los problemas que planteaba. Y fue así como a los 70 años, en el año 399 a.C., Sócrates fue envuelto en un juicio y presentado ante los tribunales de Atenas. ¿Bajo qué cargos? No creer en los dioses de la ciudad e introducir divinidades nuevas, y corromper a la juventud, es decir, llevarlos por un camino contrario a las costumbres y a las leyes atenienses. Dichas acusaciones habían sido presentadas por un orador y un poeta llamados Meleto y Licón, instigados por un dirigente político de la democracia ateniense llamado Anito. De ser encontrado culpable de alguno de estos dos cargos, la pena máxima era la muerte. Sócrates se presentó en el juicio e intentó defenderse de ambos cargos. Ante el primer cargo, el de impiedad, es decir, el cargo de no creer en las divinidades de la ciudad e implantar dioses nuevos, Sócrates dijo que él nunca estuvo en contra de los dioses de la ciudad o de las creencias religiosas de sus discípulos, sino que él solamente le enseñaba que siguieran la verdad. Y en cuanto al segundo cargo del que se lo acusaban, el de corromper a la juventud ateniense, Sócrates decía que sus aportes filosóficos habían beneficiado a sus jóvenes discípulos, puesto que hacía que estos no creyeran en nada que fuera infundado y tuvieran prejuicios acerca de las cosas, ni que creyeran en algo por costumbre o por imposición. Más que un castigo, Sócrates creía que merecía un premio por los aportes que él creía le había brindado a la ciudad de Atenas. Sin embargo, el jurado, por decisión dividida, lo declaró culpable. Una vez declarado culpable, Sócrates y sus seguidores intentaron negociar cuál sería la pena final por el crimen cometido o del cual se lo acusaba, pero el jurado terminó dictaminando la pena de muerte. Sus discípulos le recomendaron el destierro, el exilio, el que se fuera de Atenas. Muchos de los discípulos de Sócrates eran personas importantes e influyentes en la ciudad y podrían haber logrado de que Sócrates se escapara de la cárcel y se fuera a otro lugar. Sin embargo, Sócrates decidió afrontar la pena de muerte y cumplir con la sentencia que le había impartido el jurado de Atenas. ¿Por qué? Porque él entendía que ir en contra de las leyes atenienses, esas leyes que lo habían formado como persona, era ir en contra de sus principios. La ley ateniense, la ley de la ciudad que él había amado toda su vida, fue la que lo formaron como persona y como filósofo. Y las leyes, en última instancia, por más imperfectas que fueran, son el reflejo de la ley universal que rige a todos los hombres. Entonces, ir en contra de las leyes que lo habían formado como ser humano, como filósofo, era ir en contra de sus principios. Es entonces que él decidió sufrir la pena de muerte por más que él la considerara injusta. Él siempre decía que era mejor sufrir una injusticia que provocar una injusticia. Provocar una injusticia es ir en contra del orden de la naturaleza. En cambio, sufrirla no. Porque muchas veces las leyes humanas no reflejan la verdad de la ley universal que nos rige a todos. Es entonces que
el día determinado para su pena de muerte, se levantó junto a sus discípulos. La pena de muerte era tomar el veneno de una planta llamada cicuta, y murió dando clases a sus discípulos en su celda. Él tomó el veneno de la cicuta y poco a poco esta le fue paralizando cada uno de los órganos y las partes del cuerpo, hasta que en determinado momento dejó de hablar después de media hora de haber tomado esta bebida y terminó muriendo delante de sus discípulos. Sócrates fue el primer gran filósofo griego de la filosofía clásica griega y ejerció enorme influencia después de su muerte, sobre todo en sus discípulos. Su discípulo más reconocido sería Platón, pero también hubo otros que formaron las escuelas socráticas menores, como Euclides de Megara, Fedón de Elis, Aristipo de Cirene y Arístenes. Sócrates fue y sigue siendo uno de los filósofos más importantes de la historia, y muchas de sus propuestas filosóficas pueden seguir aplicándose incluso hoy, en nuestros días, 2500 años después de que él las formulara. Pues bien, hasta acá la clase de hoy. Espero haber sido lo más claro posible en cuanto a mi explicación. Espero que esto termine pronto y nos podamos ver. Hasta luego, chicos.